Bien, ahora vamos a hablar acerca del lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje contiene operaciones para insertar datos, para actualizar datos, para borrado de datos. ¿De cuáles datos estamos hablando? Si bien estuvimos hablando en el lenguaje de definición de datos, de aquellos datos para creación, modificación o eliminación de tablas o de base de datos. Aquí estamos hablando a nivel de registros. Esta información o estos datos que vamos a trabajar con el lenguaje de manipulación de datos van a ser para poder insertar registros, eliminar registros, actualizar o modificar datos de los registros. Y entonces las sentencias más comunes que se utilizan son el insert, el update, el delete, entre otros. ¿Cómo funciona la inserción de datos? Para esto vamos a utilizar la sentencia insert. La sentencia insert nos permite agregar una tuple o registro a una tabla y utiliza como cláusulas el inserinto, lleva el nombre de la tabla y posteriormente lleva la cláusula values que nos permite entre paréntesis indicar los valores que se van a almacenar en los campos de la tabla. Es importante mencionar que debemos conocer los campos de la tabla y los tipos de datos porque los valores se van a guardar en el orden en cómo haya sido creada la tabla. En este caso, si ustedes se acuerdan, la tabla artículos tenía el número, tenía la descripción y tenía el precio. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo. Vamos a hacer el insert into a la tabla artículo, values, y vamos a guardar el número del artículo, vamos a guardar la descripción y vamos a guardar su precio. ¿Sí? Como son tipos de datos char o varchar, ¿sí? Por eso se guardan como segmentos de cadenas de información o cadenas de texto. Y como es un valor de precio con decimales, aquí estamos diciendo que la televisión Sony pues, tiene un valor de 6,000 pesos. Así es como se insertan los registros a las tablas. ¿Cómo funciona la sentencia update? El update te permite hacer una actualización de datos en la tabla que tú quieras o indiques. Para ello, la sintaxis es sentencia update, después va el nombre de la tabla, la palabra reservada set para establecer el cambio, indicamos el atributo o el campo al que queramos cambiar su valor igual a y el valor que vamos a cambiar. Nosotros podemos cambiar un conjunto de campos, ¿sí? No nada más uno solo. Y aquí tiene una cláusula diferente de las que hemos visto en otros casos. ¿Cuál es la condición o cuál es el filtro para yo poder cambiar los valores de este campo? Por ejemplo, yo puedo tener 15 registros en una tabla, pero yo quiero cambiar el campo o los valores del registro 7. Entonces mi condición va a ser que el número sea el 7, por ejemplo. Aquí vamos a ver el ejemplo del artículo. Allá, si se acuerdan en el insert, nosotros creamos un registro para una televisión. Aquí vamos a actualizar el precio de 6,000 a 6,500. Entonces, utilizamos update, artículo, es la tabla, set, precio, que se va a establecer al campo precio, le vamos a asignar el valor 6,500, entonces se sobrescriben los 6,000 que había, 6,500, pero indicando where número, o sea, donde el número sea igual al número de la televisión, por eso digo que aquí se sobrescribe. Si aquí hubiera apuntando o señalando otro registro diferente, pues se cambiaría en ese otro registro. Pero aquí estamos diciendo que es el registro de la televisión Sony, que tenía un valor de 6,000 y cambiará a 6,500. Así es como se hacen los updates. Requerimos de la condición de filtro para saber a qué registro vamos a afectar. Continuamos en el siguiente video.